Bienvenidos y bienvenidas a esta primera emisión de su programa Otro México sí es posible. Estamos estrenando la tercera temporada ya y el día de hoy estoy muy bien acompañada y aquí ayudándome en la co-conducción de César Arenas. Así que un aplauso desde aquí. Gracias, gracias. Y por supuesto tenemos a un invitado súper especial, al doctor Ricardo Becerra. Muchas gracias, bienvenido. Un gusto, Ricardo. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí ambos. Y pues bueno, César, coméntanos por favor de qué vamos a estar charlando el día de hoy. Claro que sí, pues hoy vamos a hablar con la presencia del doctor Ricardo Becerra, que es un reconocido economista y politólogo, sobre el voto auténtico y las elecciones limpias. Entonces, nos va a dar mucho gusto estar contigo el día de hoy, Ricardo. Gracias. Y bueno, pues vamos entrándole a esto que aquí hay que aprovechar al máximo el tiempo con nuestro invitadazo. Y pues bueno, Ricardo, solamente preguntarte, pues de acuerdo al tema que el día de hoy nos convoca, preguntarte pues si tú estimas que México dejará de tener la capacidad para organizar las elecciones limpias. Bueno, ahí te estamos parafraseando también. Y tú estimas que con el plan B, este famoso plan B que ha dado a conocer el presidente de la República, ¿tú crees que pues va a salir con la suya? ¿Qué crees que vaya a pasar? Y pues cuéntanos también, pues entonces, ¿de qué sirvió el rechazo a la reforma electoral propuesta? Bueno, hay que decir que se detuvo una obra destructiva, o más bien una cometida destructiva, en la Constitución, en gran medida por la gran marcha ciudadana de noviembre, ¿no? Pero a partir de ese rechazo prepararon el plan B para una reforma legal. Es decir, ya no habrá una reforma de la Constitución, sino que habrá un montón de reformas legales en distintas leyes, desparramada en distintas leyes, ¿no? Y eso es lo que está en juego hoy. Se detuvo la destrucción constitucional, pero no se detuvo la destrucción legal. Yo todavía mantengo una cierta esperanza de que en el Senado haya algunos senadores, senadoras, que puedan, pues, comprender el daño que le pueden provocar al país, no solamente a su convivencia política, a su convivencia social, al romper, pues, las estructuras más importantes que tiene el sistema electoral mexicano, ¿no? Hay que subrayarlo. Todas las capacidades básicas para organizar una elección serán dañadas, serán lastimadas por la reforma legal que está propuesta. Y que tiene que ver con la democracia, ¿no, Ricardo? Yo te quisiera hacer una pregunta, haciendo un poco el cambio de elecciones auténticas en lugar de voto auténtico, o sea, si lo hacemos una reconfiguración. Sí. Las elecciones auténticas nos hablaría de todo lo que implica preparar una elección, luego llevarla a cabo y luego concluirla. Parafraseándote nuevamente, como decía Julie, todo esto estaría en riesgo, ¿no? Es decir, para la gente que nos está escuchando, el decir no solamente es que nos respeten el voto cuando vayamos a depositarlo a la urna, sino todo lo que implica la preparación. ¿Cómo se los podríamos pues explicar a la gente de a pie, ¿no? Que está en riesgo todo esto? Claro. A ver, cosas muy sencillas, pero creo que muy sentidas, que todos podríamos comprender. Por ejemplo, ahora para renovar nuestra credencial de elector, ¿no? Para sacarla por primera vez, etcétera, vamos a unos módulos, son como 900 que tiene el INE en todo el territorio nacional, y que sin coyotes, con tus papeles en regla, acudes y te dan un documento de identidad que te sirve para toda la vida, ¿no? Para todo trámite en la vida, para los bancos, para identificarte en la escuela, para identificarte ante tu empleador, etcétera, etcétera. Bueno, esta reforma lo que propone es que se eliminen esos módulos, ¿no? Con los que los mexicanos hemos vivido más de 30 años y es una de las cosas que mejor funcionan en el país. ¿Por qué eliminarlo? Yo creo, por una necesidad de control. No hay ninguna justificación, por otra parte, ¿no? Luego, la integración de mesas directivas de casilla. Bueno, es decir, ¿quién va a vigilar los votos el día de la elección? Para eso, como ustedes saben, se sortean a millones de personas que son capacitadas por más de 10,000 funcionarios, que son CAEs, que se prohíbe que se contraten por esta reforma.
¿por qué prohibir que se contraten los capacitadores electorales que todo el mundo ya conoce y que han funcionado tan bien, ¿no? Incluso hasta se encariñan, los vecinos se encariñan con ellos por la devoción y el compromiso que demuestran. Tengo la sensación de que lo que se quiere es que, dado que va a ser reducida la estructura del INE a más del 84%, casi el 85% de su personal, lo que van a acabar ofreciendo como gobierno es a los siervos de la nación para que se encarguen de la capacitación electoral. Ojo con esta pequeña profecía, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Y por otro lado, cancelan la posibilidad de los resultados electorales preliminares y de los conteos rápidos. Es decir, no nos vamos a ir a dormir tranquilos, como más o menos hemos ido a dormir tranquilos en las últimas elecciones de los últimos 30 años, ¿no? Sino que van a empezar los conteos, según esta reforma legal más o menos enloquecida. Los mismos funcionarios que estuvieron todo el día se van a seguir toda la noche y todas las noches sucesivas contando los votos de los mexicanos. Por eso, por esta serie de cosas, puedo extenderme en mucho más, ¿no? Pero la respuesta debe ser concreta. Pero por estos ejemplos, que, insisto, son mucho más, es que está en riesgo la limpieza de nuestras elecciones y, por lo tanto, el respeto a mi propio voto, al voto de todos ustedes. Es una enorme regresión la que podemos presenciar en estos días. Y pues bueno, que a lo mejor las personas que ya nacimos bajo una democracia, pues ya ni nos acordamos de cómo era antes, ¿no? Sí. Pero la verdad es que antes pues las elecciones las calificaba la Cámara de Diputados y entonces hemos ido avanzando en la democracia y en este sentido también preguntarte, se ha especulado, se ha dicho mucho que esta reforma, este plan B, pues va a afectar la capacidad de sanción y de regulación de las elecciones. ¿Tú qué opinas al respecto y por qué crees que esto vaya a ocurrir o pueda ser una posibilidad? Sí, bueno, yo sí tengo edad para acordarme de las como es obvio. Yo ya nací en la democracia. ¿Por qué me humillas? Vamos, yo creo que lo mío no es una hipótesis, está en la ley. Es decir, disminuyen la cantidad de sanciones que el INE puede ejercer sobre los partidos políticos, ¿no? Dicho sea en esta casa, el PRD es cliente en esa dirección, ¿no? Ha sido muy sancionado, más bien por cosas de desorden. Bueno, ahora ya no va a poder, ¿no? Ya no va a poder. Una investigación, por ejemplo, como la del Pemex Gate contra el PRI o la de Amigos de Fox contra el PAN, que son las sanciones más importantes que haya interpuesto autoridad electoral alguna en el mundo, eso ya no va a poder ser, porque esa fue una investigación que se fue creando sobre la marcha. Es decir, el IFE iba encontrando cosas, pues, iba atando cabos. Así son las investigaciones. Bueno, esta ley prohíbe que eso ocurra. Si no es estrictamente lo que dice en su letra, la tipificación, como dicen los abogados, pues no se sanciona. Y además se le quita la capacidad de interpretar. O sea, van a ser unas autoridades de palo. La reducción, la enanización de la autoridad electoral está en el corazón, en el mero centro del espíritu de este cambio francamente autoritario y que nos puede llevar, digo yo, insisto, a una inestabilidad política mayor desde que se apruebe. Ricardo, yo te quiero preguntar, bueno, nos has hablado ya sobre los riesgos de no tener elecciones auténticas, votos libres. Yo te quiero preguntar también de lo que nos has hablado de la burocracia, me quiero regresar tantito. Esto tiene un origen, ¿no? Una causa. El que se haya hecho un instituto cada vez más grande no es como se critica, que es para generar burocracia, sino para defender la misma democracia, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto apunta hacia un desmantelamiento de elecciones auténticas, del voto libre, de los principios de legalidad, de condiciones de igualdad, etcétera? Pues tú lo dices muy bien. El INE básicamente es la estructura de las elecciones limpias, ¿no? Y de las elecciones libres en nuestro país. Es lo que soporta una organización que en cada paso es revisada, auditada,
criticada por los partidos políticos, que son unos necios, ¿no? Siempre, pero que ha salido avante durante los últimos, pues durante la generación de Julieta, ¿no? Para volver al asunto de la edad. Vamos a poner un ejemplo. Lo que quieren desaparecer los señores de Morena y el presidente de la República es... El presidente, porque los otros hacen lo que hace lo que quiere, sí. Bueno, mejor dicho. Es que el funcionario que recibe más o menos todos los días a unas 900 personas para emitir su credencial, deje de estar, ¿no? Y que ese módulo lo atiende el gobierno en una escuela, en un hospital, en una oficina pública. Que se la deba al gobierno. Ajá. Fíjense el riesgo en el que estamos. Es decir, nuestros datos personales, que están en la credencial del elector, nuestro domicilio, etcétera, esos van a cambiar de manos. O van a estar en unas oficinas que no están debidamente habilitadas para la protección de esos datos, ¿no? Otro ejemplo, para poner las 160,000 casillas, yo creo que van a ser 170,000 ya en el 2024, porque la población sigue creciendo, hay que habilitar a muchos funcionarios que recorren todo el territorio nacional, pero todo el territorio nacional. Bueno, a ellos también se les despide con esta reforma. Por eso el desmantelamiento y la destrucción es tan riesgoso, tan ostensiblemente riesgoso. O sea, yo no estoy hablando de una hipótesis, ¿no? De quizás suceda, no, va a suceder, porque nuestras elecciones son complicadas, son muy grandes y están poniéndose, pues francamente, en jaque por la disminución radical. Claro. Les digo de nuevo, el 85% de la estructura del INE desaparecerá. Oye, y pues bueno, hace ratito nos comentabas un poquito de que ya no se iba a poder fiscalizar y etcétera. También se ha manejado la posibilidad de que pues ya el rebase de topes de campaña o incluso las campañas anticipadas ya no van a ser como motivo para quitar candidaturas. ¿Esto le estaría abriendo el paso a cierta persona que anda ahí promoviéndose? Sí, claro. Sí, bueno, pues esto es lo que hacen todos los regímenes autoritarios o todos los gobiernos autoritarios, ¿no? Es decir, tratan de cambiar las leyes para poder transgredir la ley y beneficiarse a ellos mismos, ¿no? Bueno, el ejemplo está en la Ley de Servidores Públicos y de Comunicación Masiva de los gobiernos, ¿no? En esa ley nueva, pues se permite que los funcionarios desde el gobierno y disimuladamente con recursos públicos se promuevan, estén libres para expresar, según su libertad, lo que quieran. Es decir, para meterse en las contiendas. Y esta había sido una reforma y un avance muy importante durante todo el siglo XXI. Por supuesto que había funcionarios que lo hacían, pero la ley y el INE o el IFE lo marcaba y lo trataba de evitar o lo evitaba, ¿no? Esto es lo que ya desaparece, legitimando, como dices bien, lo que ya están haciendo en este momento. La fiscalización seguirá, pero va a ser una fiscalización a tal punto disminuida, una fiscalización enanizada, que pues la posibilidad de sancionar a alguien pues se elimina. Es, digamos, una reforma que facilitará a los salgados macedonios, para decirlo muy claro, ¿no? Justo eso te quería preguntar, porque quería comentarte dos ejemplos y nos querías compartir unos números. Sí. Uno es que si no hubiéramos tenido al INE, en el 21 se hubiera hecho un fraude, pues porque los partidos no cumplían con la paridad, no ponían el número de mujeres que se tenían que poner, no cumplían con las poblaciones indígenas o las de LGBTTI, o sea, pudieron haber defraudado si no hubiera existido el INE. Y bueno, termino con esto de Félix Salgado, ¿no? Si no hubiera habido una revisión sistemática de los topes de campaña, de los actos previos, de los informes, pues él hubiera llegado sin ningún problema, ¿no? Así es. Así es, un infractor. Sí. No hubiera habido ese control, o sea, ¿quién lo hubiera señalado, quién lo hubiera documentado y quién hubiera dicho, pues esto es la ley y no puedes avanzar, ¿no? Lo cual provocó pues la furia, como vemos ahora, del gobierno, del presidente, del propio Félix Salgado Macedonio, que ha tenido los peores argumentos en el Senado de la República, ¿no? Es decir, él tenía que haber reportado, Julieta, para volver a tu pregunta también, tenía que haber reportado sus gastos de precampaña y no lo hizo. Es decir, no hizo el clic en su computadora para enviar al INE los gastos que
seguramente ejerció durante una precampaña que todos vimos y que él negó. Bueno, ahora eso ya no se va a poder con esa reforma. Es tan regresiva y tan absurda la lógica o la ilógica de esta reforma que estas cosas no van a pasar. Y el riesgo mayor, para no nada más argumentar, sino también para decirlo o datarlo, es que vamos otra vez a las elecciones más grandes que haya tenido México en el 2024. Vamos a ir a la elección de 1,784 presidentes municipales y 1,784 ayuntamientos en 29 estados de la República. 1,929 sindicaturas, 14,138 regidurías, además de las 6 alcaldías de la Ciudad de México. Vamos a elegir a todo el Senado completito y a toda la Cámara de Diputados y a 30 congresos locales. Y habrá elección de gobernadores en 9 estados del país para que 94 millones de mexicanos se expresen y voten libremente. Bueno, en lugar de fortalecer, ¿no? Y de echarle la mano a quienes van a organizar esa elección, lo debilitan. Y en contexto de violencia y de narcogobiernos, podría decir, y es muy complicado, ¿no? Que no haya un árbitro, pues, legítimo, fuerte, que observe la legalidad. Eso, legítimo. Es decir, ningún partido de la oposición va a aceptar esta reforma. Pues claro que no. Es en sí misma una locura, ¿no? Una locura autoritaria, ¿no? Y va a empezar por primera vez un proceso electoral impugnado antes de que empiece. Porque pues, las reglas electorales son a tal punto mal hechas, mal pensadas o autoritariamente elaboradas que pues, ninguna fuerza política y ni la sociedad civil, por supuesto, va a admitirla como las reglas buenas, ¿no? Sí, claro, cualquier persona que se jacte de ser democrática, pues ya evidentemente tendrá que estar en contra de esto, ¿no? Y pues bueno, vamos a un corte. Ahora sí, les invitamos a que nos sigan, a que compartan este programa. La intención, evidentemente, es que más gente lo conozca y que más gente se informe y se pueda generar su propia opinión. Así que no le corten y regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Bueno, y pues ya estamos de regreso aquí en una transmisión más de Otro México, si es posible, porque estamos convencidas y convencidos de que así es. Ya compartiste el video, ya le diste like, ya te suscribiste. Si no lo has hecho, es momento para que lo hagas. Y pues bueno, retomando la conversación, doctor Ricardo, pues preguntarle, en el Senado de la República, mujeres feministas se dieron a la tarea de hacer un foro donde reflexionamos sobre el riesgo que este Plan B representa para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué opinas al respecto? Pues que en efecto, ahí también hay un capricho, no sé si del presidente o de sus allegados, pero es caprichoso que una vez que hayamos llegado a un cierto nivel de asignatura, de posiciones, de posturas para senadoras, para diputados, ahora se baje, ¿no? Automáticamente, después de una lucha de muchos años, en muchos ámbitos, ¿no? En muchos territorios, digo yo, especialmente en los famosos OPLES, ¿no? En los órganos locales, donde se ha dado mucho pie a este tipo de representación de minorías, ¿no? y de gente vulnerable que siempre ha estado más o menos fuera de la representación política. De manera inexplicable, porque eso es lo que tiene esta reforma, no se explica nada, solamente dice y dicta. De manera inexplicable, digo, lo redujeron a la mitad, ¿no? Y eso pues va a constituir otra vez un retroceso en materia de género, en materia de lucha feminista, y yo digo en materia de democracia, ¿no?
Y de derechos humanos, porque también pues comentarles, ¿no? A quienes nos están viendo y siguen esta transmisión, pues que actualmente existe el principio de paridad para que las mujeres podamos acceder a los espacios de poder y de representación, porque durante muchos años estuvimos ahí relegadas y gracias a estas acciones afirmativas es que el día de hoy pues tenemos diputadas, tenemos la mitad de diputadas en la Cámara, tenemos senadoras, tenemos alcaldesas y entonces con esta reforma pues lo que se busca es que los partidos, hasta donde yo me quedé, Sí. es que ya ahora se pide que sea hombre, mujer y que los partidos pues determinen en qué sentido va a ser eso, ¿no? Entonces sí representa pues un grave riesgo para todas las mujeres que queremos y que aspiramos a algún día ocupar algún cargo público. Así es. Y que es sintomático, ¿no? Porque pues vemos al gobierno desde siempre, desde los primeros años, poniéndole vallas al Palacio Nacional. O sea, este gobierno nunca entendió el significado y la fuerza del movimiento feminista, ¿no? Entonces, pues el que haga esto ahora en las leyes electorales puede ser como sintomático. Y yo te quisiera, en ese sentido, Ricardo, me preocupa el tema de los derechos políticos electorales, ¿no? El tema de que así como las mujeres no es que les concedieran o les dieran, está en la ley, está en leyes. ¿Qué va a pasar con los indígenas? ¿Qué va a pasar con los afromexicanos? ¿Qué va a pasar con las personas con discapacidad? Los jóvenes, las y los jóvenes. ¿Tú cómo estás viendo el tema de los derechos políticos? Porque, bueno, en tu experiencia, pues ha sido una lucha del PRD, pues de que poco a poco se puedan ir empoderando en términos de ocupar espacios públicos, de tener una voz, una representación. ¿Tú cómo ves esta parte? Pues es un retroceso, como digo, de 50 posiciones en la Cámara de Diputados que tienen el conjunto de minorías, incluyendo migrantes, por ejemplo, ¿no? Pues se reducen a 25, ¿no? Como cosa obligatoria y ya no hay tantos candados para asegurar esa representación. De tal suerte que, pues, si un partido se pone vivo, ¿no? Puede, francamente, saltarse las trancas y como las autoridades ya no tienen capacidad para sancionar vía interpretación, pues ya no lo van a cumplir. Es una reforma no solamente absurda, sino también con un contenido de perversión política importante, ¿no? Y yo quisiera ahondar en un asunto para los compañeros del auditorio, las compañeras del auditorio. No solamente el asunto de las minorías y los derechos fundamentales están en esta dimensión, es decir, en la dimensión de la representación de los grupos vulnerables, sino que hay algo muy profundo, todavía más amplio, que es el derecho a la identidad, el que está en juego. Para todo fin práctico, en México, la credencial para votar es el principal medio de identificación, casi el único para los más pobres, sobre todo, ¿no? Para millones y millones de pobres que no tienen pasaporte, que no tienen visa, que no tienen cédula consular, etcétera, lo único que tienen, porque es gratuita, es la credencial de elector. Bueno, sus datos personales y su derecho a la identidad, a sacar sin coyotes, con claridad y por puro derecho, su credencial de elector que los va a identificar en todo trámite de su vida, está en riesgo, porque se va a modificar, se va a cancelar la estructura que cuenta México para poderse dotar. Es decir, hay aquí un problema más allá de lo electoral, pensando en los amparos, ¿no? No solamente que como saben, los amparos no pasan si son electorales, pero aquí lo que se está vulnerando es algo mucho más profundo que lo electoral. Es el derecho a la identidad el que está poniéndose en serio riesgo con esta reforma electoral. Y es otra vez un riesgo que va a afectar sobre todo a los más pobres. Oye, Ricardo, ya te estoy tuteando. Perdón, doctor. No, por favor. Doctor Ricardo. ¿Cómo va a afectar el plan B al voto libre de las mexicanas y mexicanos? Bueno, pues porque vamos a tener una estructura que quién sabe cuál sea. Yo creo que ellos están pensando en dotarnos de los siervos de la nación en lugar de los vocales de capacitación y de los capacitadores y asistentes electorales, ¿no? Y de esa manera pues va a haber una inducción y un riesgo de sesgo electoral muy grande, ¿no? Por lo tanto, la limpieza de las elecciones y la autenticidad del voto va a estar francamente en riesgo.
¿A quién prefieren ustedes que cuide el voto o el paquete electoral que emerge de la casilla? ¿Un siervo de la nación o un capacitador electoral contratado por el INE? Yo creo que no hay ninguna, no creo que no hay ninguna duda. Los siervos de la nación, desde su chaleco, están sesgados, ¿no? Y desde su estructuración, y desde su creación, y su operación es personalísima o personalizadísima, ¿no? Se la debemos al presidente de la República. Si estos son los funcionarios del gobierno que van a sustituir a los CAEs, a los capacitadores electorales, pues tengan ustedes seguro que esa elección va a ser al menos impugnada, pero pues muy seguramente sesgada por esos funcionarios que están ahí precisamente para eso, para hacer propaganda por el gobierno. En este solo ejemplo, creo, se reduce o se puede ilustrar muy bien el riesgo de perder las elecciones limpias en México. Y bueno, ya nos has hablado ahorita de el riesgo, que en eso comenzamos hace un rato, de los riesgos que implican todas estas reformas. Nos has hablado también ya de los derechos que están siendo vulnerados, el derecho a la identidad, el derecho a las minorías, a las poblaciones prioritarias. ¿Qué podemos hacer? Los partidos, e incluso el instituto, ha presentado ya acciones de inconstitucionalidad y lo que nos dicen es, por el lado del gobierno, lo que nos dicen es que si la Suprema Corte falla a favor, pues le están haciendo el juego, son conservadores, no quieren el cambio, quieren la burocracia, quieren los sueldos, ¿no? ¿Tú cómo la vas en ese sentido? Si tenemos un riesgo, tenemos una afectación en derechos y se tiene que defender, ¿por qué el gobierno también está interesado en que la gente no lo ataque por ahí, ¿no? Y va contradiciendo también a la misma Suprema Corte de Justicia. Y pues vemos todo lo que estuvo involucrado también ahí con el tema de la ministra, ¿no? ¿Por qué está tan interesado en que no se defiendan estos derechos? Bueno, pues yo creo que es parte de su proyecto político, ¿no? Si es que hay proyecto. Hay una gran voluntad de concentrar el poder, ¿no? Pues típicamente estamos siguiendo el mismo guión de los populismos modernos. Es decir, en Turquía, en Polonia, en Hungría, en el mismo Estados Unidos, en muchos países, la tónica ha sido esta. Primero, polariza. Segundo, ten un poder legislativo obsecuente, que te cante las mañanitas, ¿no? Y tercero, captura al órgano electoral. Eso es lo que quieren, capturar al órgano electoral. Hay que estar muy pendientes de la elección de los 4 consejeros en abril, ¿no? Pero bueno, creo que con todo lo que tú dices, lo que nos corresponde hacer a partidos, a ciudadanos, a los que estamos interesados en preservar nuestras libertades más básicas, las libertades cívicas, es estar atentos para acompañar las impugnaciones grandes que vienen de parte de instituciones como el INAI, espero, del INE, ¿no? Y otras, y de las representaciones de los partidos políticos en la Cámara, para acompañarlos, ¿no? Ante la Suprema Corte, y por supuesto para que haya muchos amparos, para que en la República, en toda la República, se interpongan amparos por las diferentes causales y por los diferentes daños que va a causar. Yo digo que ya no es riesgo, me equivoco cuando digo riesgo, que los daños seguros que van a causar estos cambios legales y constitucionales. Así que, aparte de todo, Julieta, lo que vamos a vivir es una luz, ¿no? Una catarata de impugnación contra la ley electoral desde que nace. Algo nunca visto en la historia política de nuestro país. No había necesidad, el sistema funciona, pero lo que quieren, me temo yo, es que eso abone al escenario que más les gusta, ¿no? La polarización, la discordia y la impugnación de todos contra todos. Pues con este modelo que se está siguiendo, pues es que el día de hoy pues tenemos a Andrés Manuel de presidente, ¿no? Y ahora lo quieren desmantelar pues simplemente para seguirse preservando. Así es. Digamos, es algo que para mí me parece ya de veras muy chiflado, ¿no? Ellos son la prueba viviente de que el sistema electoral actual funciona.
¿Con qué sistema nació Morena? Con este. ¿Con qué sistema Morena triunfó a la presidencia de la República? Con este. ¿Con qué sistema han conquistado 20 elecciones locales? Con este. Y que es parte del sistema democrático. Pues claro, y ha sido democrático, ha sido limpio, etcétera. Pero quieren más. Quieren quedarse todo hay el pastel. hay una ambición desmedida, digo yo, una locura por el poder que nos va a llevar muy seguramente a un conflicto, insisto, desde que se promulgue esta reforma. Y que era perfectible, ¿no? Es decir, Sí, claro. cuando hablamos de elecciones limpias, no quiere decir que ahorita tengan el propósito específico de desmantelar todo, porque ya de por sí teníamos a los medios de comunicación influyendo, a los aparatos empresariales también influyendo. Había un montón de cosas alrededor del voto que el PRD lo defendió hace muchas elecciones, cómo se influían las tarjetas, etcétera. O sea, el voto en sí mismo ya era muy difícil que fuera auténtico, pero con esto quiere decir que viene todavía una elección de Estado, ¿no? O sea, le agregas un riesgo mucho mayor y pues estás queriendo dinamitar todo el sistema electoral, ¿no? Pues sí, yo creo que en lo mero fundamental, César, las elecciones mexicanas en los últimos 30 años sí han sido libres y auténticas. Es decir, a partir de 1994, más o menos, 95, con problemas, por supuesto, con algunas cosas sociales. Sí, pero lo que sí teníamos, la garantía que sí teníamos es que cada quien entraba a la casilla, a la mampara, y en la soledad ejercía con libertad su tachecito a la boleta. Sí. Eso en lo fundamental. Podría haber algunos que fueran amenazados, pero eso no era la tónica durante todo el siglo XXI. En este momento esos riesgos están aumentando, pero si en lugar de fortalecer y respaldar a la autoridad electoral, la debilitas, la enanizas y le quitas el 85% de su estructura, pues todos esos fenómenos se van a multiplicar y se van a potenciar. Así es. Oye, Ricardo, y pues bueno, ya nos habías comentado que pues esta reforma desde que nace pues va a ser impugnada y controversial, etcétera, y existe un optimismo de que la Suprema Corte de Justicia pues la va a frenar, ¿no? Y la va a declarar inconstitucional porque evidentemente contravienen los principios constitucionales. Y en este sentido, ¿cuál es el futuro que se le depara a la democracia en México? Bueno, yo creo que la Suprema Corte va a jugar un papel muy importante y que en buena hora, en días pasados, a principio de enero, pudo, digamos, afirmar su propia autonomía, diciéndole chao al señor Saldívar y la ministra Norma Piña asumiendo la presidencia. Creo que es una noticia muy buena, una afirmación de la autonomía e independencia del Poder Judicial. Y ella misma, también en días pasados, fue muy enfática en la celebración de la Constitución en el 5 de febrero, frente al presidente de la República, diciendo, ¿no?, que lo más importante del Poder Judicial es su independencia, su autonomía, cosa que no gustó nada en Palacio Nacional, ¿no? Pero esto me parece, abre una puerta de esperanza, porque además esta reforma es extraordinariamente débil en términos constitucionales. Son 3 debilidades básicas donde yo creo que podemos montar el ataque jurídico y también político, ¿no?, y comunicacional. La primera, el proceso legislativo está lleno de vicios. Ni siquiera estas leyes fueron pasadas a comisiones. Votaron en contra de la reforma constitucional y se sacaron de la manga un paquetito sin que se lo leyeran y lo votaron a las 3 de la mañana. No pasó a comisiones, no tuvo lectura previa y violó un montón de procedimientos que contempla la ley orgánica del propio Congreso. Esto me parece ya suficiente para derogar toda la reforma. Y ojalá la Suprema Corte lo comprenda así. El segundo punto, creo que esto está en la médula, además de la impugnación que hizo el INE. El segundo punto está el gran tema de los derechos laborales, pues de estos compañeros del Servicio Profesional Electoral que durante décadas están evaluados, capacitados, han afrontado no sé cuántos procesos electorales y ahora, por un capricho, se les despide. Ese es el otro punto central. Y
Para mí, lo más importante es que en su conjunto, esta multitud de daños, lo que está poniendo francamente en la picota es que nuestras elecciones vuelvan a ser o sean debidamente limpias. Y eso también debe comprenderlo el Tribunal Electoral, por supuesto, ¿no? Y también la Suprema Corte, pero como ya sabemos que los amparos no son no proceden si son materia electoral, de todas maneras se desprende de esta bola de cambios una afectación a derechos fundamentales como el derecho a la identidad o como el derecho a la participación de los grupos vulnerables. Ahí sí procede de nuevo una serie de elementos para poder impugnar. Tenemos mucho que hacer. Y como decía Julieta, digo, yo no me quiero poner en los zapatos del funcionario del Poder Judicial porque pues, lo vimos con las vacunas, con las escuelas de tiempo completo, con el Tren Maya, o sea, si no es, y podría decir más, ¿no? Pero si no es por los amparos, no se logra defender esos derechos, ¿no? Y ahora con la reforma electoral, pues nuevamente me imagino que han de estar preocupados por el alud de amparos que van a recibir, pero yo creo que como ciudadanos, y para allá voy, nos debería importar mucho pues, participar en términos de la defensa de las instituciones democráticas. Y yo te quisiera preguntar, como partido político, como PRD, ya hablamos de muchos temas, de temas que afectan a los ciudadanos, temas que afectan al personal mismo del INE. ¿Tú cómo ves a los partidos políticos en esta batalla por una reforma que permita procesos electorales auténticos, ¿no? Bueno, yo he visto las posiciones del PRD y me parecen muy, muy atendibles, ¿no? Incluso aplaudibles. Ha sido muy, muy definido, no ha tenido una sola fisura y se ha opuesto pues, claramente a esta gran regresión. Y no me extraña, el PRD fue partícipe de la construcción de todo esto que ahora se quiere dinamitar con la mano en la cintura, ¿no? Los distintos partidos lo han hecho bien, están metiendo sus controversias. Yo esperaría mucha solidez, mucha seriedad, mucho rigor en los recursos que el Partido de Revolución Democrática pudiera ubicar, como de todos los demás partidos de oposición, y por supuesto mucha participación en la comunicación de la preocupación, de la alarma antidemocrática que tenemos puesta, ¿no? Exactamente, la marcha, hay que ir el 26 de febrero en la localidad en la que estemos, porque en efecto nunca la democracia mexicana había estado tan amenazada como en estos días. Oye, Ricardo, y otra pregunta, ¿qué opinas de la cláusula que se le ha llamado de la vida eterna para los partidos políticos, donde se permite la transferencia de votos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, por eso se regresó al Senado, ¿no? Es tan aberrante, y ya la Suprema Corte dijo que eso pues era piadoso, pero no era constitucional, ¿no? Es decir, te sobran unos votitos a ti, Morena, pues pásaselos al PT, ¿no? No. De hecho, eso se va a modificar en la sesión del Senado, que va a tener lugar en alguno de estos días de febrero, pero pues es evidente que ni es constitucional, ni tiene racionalidad. Los partidos deben sujetarse a los votos que reciben y no trasladar por un convenio tus votitos que te sobran acá en Zacatecas para que se los des en Michoacán, ¿no? Al otro partido. No, eso no tiene ningún sentido, ni democrático ni constitucional. Muy bien, pues ya casi se nos está acabando el tiempo, César. Pues nada, pedirles a todas y a todos que participen con sus comentarios, que nos den sus opiniones. Yo creo que ha sido muy, muy importante lo que nos ha dicho hoy el doctor Ricardo, y bueno, que también nos ayuden, como ya dijo, a discutirlo, a difundirlo y a participar en la marcha. Bueno, doctor, y una conclusión antes de cerrar esta transmisión. No, pues no tengo más que agregar, salvo eso. Hay que estar muy, muy alertas a lo que vaya sucediendo y hay que hacer todo lo posible por impedir, insisto, esta destrucción que pues puede causar un daño para muchas décadas.
Bueno, y pues con esta reflexión concluimos esta primera emisión de la tercera temporada de Otro México, si es posible. César, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Doctor Ricardo, Gracias, muchas Julieta. gracias. Gracias, César. Y recuerden seguir esta página, seguir las demás transmisiones y sobre todo compartir y ayudarnos a difundir esta información que es muy valiosa para que, les repito, no nos vendan espejitos, no nos vendan cosas malas, antidemocráticas, regresivas, como una panacea y como algo positivo, ¿sale? Entonces, pues infórmense bien y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.